Primera de Corintios 14 dice, seguid el amor, dioquete ten agapem, dice ahí en griego, seguid, procuradlo, y procurad los dones. Aunque la mejor traducción la tiene, creo, algunas versiones que dice anhelad los dones. La mejor traducción sería desead ardientemente los dones, pero sobre todo que profeticéis. Hemos estado viendo en las últimas semanas lo que la Biblia dice sobre los dones del Espíritu, la importancia del mover del Espíritu de Dios en la vida de un creyente, cómo el Espíritu de Dios no es una persona separada, adicional al Padre, sino que la Biblia en Mateo 10:20 lo describe como el Espíritu de vuestro Padre. En otras palabras, el Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en la creación. Y vimos también los diferentes dones del Espíritu, ¿verdad? Los listamos y hay por lo menos 20 dones en los distintos textos de los escritos mesiánicos, Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4, Efesios 4, ¿verdad? Y luego vimos la semana pasada que hay 4 posturas de interpretación sobre la vigencia de los dones espirituales, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en profundidad cuáles son las bases bíblicas de estas 4 grupos de pensamiento dentro del cuerpo del Mesías. Vamos a recordarlos rápidamente. ¿Se recuerdan? Los primeros son los hermanos cesacionistas, ¿verdad? ¿Qué cree un cesacionista? Un cesacionista, por la palabra lo dice, ¿verdad? Creen que los dones del Espíritu más milagrosos, más evidentemente milagrosos, como por ejemplo los dones de milagros, los dones de sanidades, lenguas, profecías, han cesado. ¿Cuándo cesaron? Bueno, algunos dicen después de la muerte del apóstol Juan, otros dicen después de que el canon se completó, otros dicen, bueno, murieron de sí mismos en algún momento ahí en el siglo II, en algún momento, y ahora ya no están vigentes. Solo están vigentes los dones más mundanos, entre comillas, menos manifiestamente sobrenaturales. Claro que está vigente el don de evangelismo, el don de maestro, el don de pastor, esos están vigentes. El don de dar, el don de diácono, el don de servicio, todo eso. Pero los dones revelatorios, se le llama también, como palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía, lenguas, dones de sanidades, no. Bien, el segundo grupo en el cuerpo del Mesías se llama, bueno, no tiene un nombre, pero le han llamado en inglés Open but Cautious, que significa abiertos pero con cautela. Estos son hermanos que dicen, en ningún lugar de la Biblia se dice que los dones del Espíritu han sido abolidos o han cesado, en ningún lugar de la Biblia. Pero, debido a que ha habido tanto abuso, tanto engaño, tanto charlatán, todos conocemos a los charlatanes, Benny Hinn, Kenneth Copeland, G.C. Duplantis, todo eso. Entonces, debido a que hay una asociación tan grande de lenguas, profecía, dones de sanidades, con todos estos charlatanes, uno tiene que errar al lado de la prudencia. Así dicen ellos, ¿verdad? Uno tiene que estar abierto. Si Dios quiere darle el don de lenguas a alguien, podría hacerlo. Well, he could. Podría, claro. Pero la mayoría de veces, 95% de las veces que eso pasa, falso. ¿Puede Dios hacer que alguien dé una profecía? Sí, pero bien raro. Hay que tener cautela, tener precaución, ¿verdad? Entonces son los abiertos a los dones, pero cautelosos. La tercera posición es la posición pentecostal o carismática, y ellos dicen los dones están vigentes, y no solamente están vigentes, hay una segunda experiencia después del nuevo nacimiento que se llama, ¿cómo dicen ellos? Se llama bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es la señal que alguien ha recibido esta segunda experiencia llamado el bautismo en el Espíritu Santo? Hablar en lenguas. Siempre. Nadie
que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no habla en lenguas. ¿Cómo sabes tú que has tenido esta experiencia? Has hablado en lenguas. Si no has hablado en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces ellos enfatizan mucho en donde lenguas. Hay congregaciones que una persona no puede ser pastor si no habla en lenguas. Yo no creía eso. Yo no podía creer eso. Yo decía, le han añadido a 1 Timoteo 3. El que quede obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea apto para enseñar, marido de una mujer y que hable en lenguas, ¿verdad? Le añadieron casi ahí, en la práctica. Nancy estuvo en una iglesia donde no podía ni siquiera servir, si mal no recuerdo, como obviamente no pastora, porque no hay pastoras en esa congregación donde ella iba con su mamá, pero no podía ser ni siquiera diaconisa ni diácono si no hablaba en lenguas. Y eso, este grupo enfatiza en sobremanera la importancia del don de lenguas. Y el cuarto grupo, no me gusta este término, lo acuñó Peter Wagner, Third Wave, tercera ola. Son un grupo de hermanos que creen que los dones del Espíritu están vigentes, pero ellos se distancian del grupo pentecostal en el protestantismo y también del grupo carismático en otros sedes como el catolicismo y otros. Y ellos dicen que ha habido mucho abuso en el mundo carismático y pentecostal y hay que cuidarse de esos abusos. Pero ellos dicen, pero claro que los dones del Espíritu están vigentes, sin duda alguna. Y ellos dicen, el bautismo en el Espíritu, la única vez que aparece en las cartas de Pablo es en 1 Corintios 12 y es claro que ahí Pablo identifica el bautismo en el Espíritu con el nuevo nacimiento, ¿verdad? 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados en un solo cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Pablo dice, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y más adelante, en el mismo capítulo, apenas como 17 versículos, Pablo dice, ¿verdad que no todos hablan en lenguas? ¿Verdad que no todos son apóstoles? ¿Verdad que no todos son profetas? Entonces Pablo decía que había gente en Corinto que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo y no hablaban en lenguas, ¿verdad? ¿Y cuántos son los que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Dice Pablo, todos. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es otra manera de hablar del nuevo nacimiento. Ahora, ellos dicen, entonces dice la posición Third Wave, los hermanos carismáticos pentecostales están en un error al llamar bautismo del Espíritu Santo a una segunda experiencia y que tiene que ser sí o sí hablar en lenguas. Ahora dicen ellos, en lo que ellos sí tienen razón es que en la Biblia y en la vida de grandes hombres de Dios se ha dado el caso, vemos el caso de personas que nacen de nuevo, se convierten a Dios, son selladas con el Espíritu y, qué sé yo, 5 años después, 10 años después, 15 años después, tienen una nueva llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el error? El error es llamar a eso bautismo del Espíritu. No debe llamarse bautismo en el Espíritu, sino llenura del Espíritu. Y ellos apelan a Hechos capítulo 4, como lo vimos, ¿verdad? Y, en mi opinión, en eso tienen razón. Hechos capítulo 4 son los apóstoles, los ancianos, o sea, son las personas que habían sido llenos del Espíritu en Hechos 2, ¿verdad? Hechos 4:23, ¿lo tienen? Puestos en libertad fueron a los suyos, Pedro y Juan, y contaron todos los que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, estas personas que están aquí en Hechos 4 son los mismos creyentes de Hechos 2. Aquellos que habían recibido el Espíritu, Hechos 2:4 dice, fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. Y en Hechos 2 se refiere a idiomas, obviamente. Y bueno, ellos oran al Eterno y miren lo que dice el verso 31.
Cuando ellos oraron, en lugar en que todos estaban congregados, tembló. Y todos, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu. Agárrese ahí, espérese ahí. La pregunta obvia que debe surgir en nuestra mente es, espéreme, ¿cómo que fueron llenos del Espíritu Santo? Si estos son los mismos que ya habían sido llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? Son los apóstoles, los 120, que se desvaciaron del Espíritu Santo, que tuvieron que volverlos a llenar. No, simplemente esto es una llenura, una nueva capacitación, una nueva manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Y noten bien, ¿cuál es el resultado de esta nueva llenura del Espíritu? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Dice ahí así? No. Hablaban ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. Entonces, este es un ejemplo claro de personas que tienen una nueva llenura, una nueva capacitación del Espíritu Santo, pero no se manifiesta hablando en lenguas. Podría ser que en algunos se manifieste así. Dicen, la third way position dice, ¿alguien puede tener una llenura posterior a la conversión 10 años después y manifestarse en hablar en lenguas? Sí, dicen ellos, pero no necesariamente. ¿Alguien puede tener una segunda, tercera capacitación especial del Espíritu Santo y no se manifiesta en el don de lenguas? Se manifiesta en otros dones. Y hay en la historia, yo esto no lo sabía antes, me hubiera ahorrado varios problemas si yo hubiera sabido esto. Varios hombres de Dios no carismáticos experimentaron precisamente esta segunda llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Dwight L. Moody. Dwight L. Moody fue Billy Graham antes de Billy Graham. Fue el evangelista más grande. Fue aquel gran hombre de Dios que una vez un hombre dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer cuando un hombre se rinde totalmente a Él. Y Dwight L. Moody oró y del fondo de su corazón, él dijo, Señor, con tu ayuda yo seré ese hombre. Muéstrale al mundo lo que puedes hacer cuando un hombre se rinde totalmente a ti. Y él fue un gran hombre de Dios, llevó a millones de personas. Bueno, en el año 1871, él estaba en su congregación en Chicago, una congregación bastante grande, de hecho, una de las congregaciones más grandes. ¿Recuerdan? Él era bautista. Él no era, es más, los pentecostales no habían nacido todavía. No había pasado lo de la calle Azusa ni nada. Él es Dwight L. Moody, un creyente bautista, ¿verdad? Un día, unas hermanas lo saludaron y empezaron a decirle que habían estado orando por él. A lo cual Dwight L. Moody contestó, les agradezco mucho que hayan orado por mí. Y cuénteme, ¿qué han orado por mí, queridas hermanas? Y ellas le dijeron, que tengas una nueva llenura del Espíritu Santo. Dwight L. Moody se quedó pensando, bueno, ok, está bien, yo agradezco que oren por mí. Quizás Moody no esperaba nada sobrenatural. Y dice que las hermanas le dijeron, ¿podemos orar por ti? Y él le dijo, claro. Ellas oraron por él. Y esto es como Dwight L. Moody nos cuenta lo que pasó. Después de eso, en mi alma se apoderó una gran hambre. No sabía qué era. Empecé a clamar a Dios como nunca antes después de ese día. Sentí realmente que no quería vivir si no podía tener este poder para servir. Algo como lo que Pablo dice, ¿verdad? Anhelad los dones. Aquí vemos un ejemplo. Dwight L. Moody dice que sentí un hambre de Dios como nunca antes. Y un día, tiempo después, semanas después, él está en Nueva York. Un día, en la ciudad de Nueva York, oh, qué día fue. No puedo describirlo. Rara vez me refiero a él. Es una experiencia demasiado sagrada para nombrarla. Pablo tuvo una experiencia de la que nunca habló durante 14 años. Solo puedo decir que ese día Dios se me reveló y tuve tal experiencia de su amor que tuve que pedirle a Dios que detuviera su mano sobre mí. Oigan eso, es decir, la presencia del Eterno era tan fuerte que Dwight L. Moody tenía miedo de volverse loco. Él tuvo que pedirle a Dios, Señor, detén tu mano. Volví a predicar. Las prédicas no eran diferentes.
no presenté ninguna verdad nueva y sin embargo cientos de personas se convertían. No quisiera volver nunca a estar donde estaba antes de esa bendita experiencia, ni aunque me dieran todo el mundo, sería como el polvo en una balanza. Noten que el Moody no se manifiesta hablando en lenguas. Lo mismo pasó con Spurgeon. Spurgeon tuvo una segunda experiencia después de nueva capacitación, de nueva llenura, tal como dice Hechos capítulo 4. Lo mismo pasó con el gran filósofo Blaise Pascal. ¿Se recuerdan esa experiencia que él tuvo que hasta la anotó para nunca olvidarse? Y fue una experiencia increíble cuando él dice a partir de las, si mal no me acuerdo, a partir de las 10 de la noche, estaba en mi cuarto. ¿Y cómo describe él? Fuego, fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no Dios de los filósofos. Y él empieza a sentir algo que nunca en su vida había sentido. Tan impactante fue. Y recuerden, esta no es una persona carismática. Blaise Pascal era matemático, filósofo, teólogo, uno de los más grandes mentes del siglo XVII. Fue tan grande esa experiencia con el Eterno que él la anotó y la andaba cargando siempre bajo su manga. Era algo tan poderoso que él había experimentado. Entonces, estas son las 4 posiciones. Ahora, hoy vamos a ver un pequeño resumen de las razones principales de los dones del Espíritu. Y voy a hacer lo siguiente. Les voy a presentar los argumentos más fuertes del cesacionismo. O sea, los hermanos como John MacArthur, Richard Gaffin y otros que dicen, no, los dones de profecía, lenguas, milagros, sanidades, cesaron. Y lo voy a presentar, no voy a hacer una caricatura de sus argumentos, los voy a presentar de la manera más fuerte posible. Y al mismo tiempo vamos a ver qué dice el otro lado para ver los dos puntos de vista. ¿Están listos? Bien, vamos a explorarlos. Estos son los principales argumentos cesacionistas. Son 5. Bien. La escuela de interpretación de los hermanos que dicen que los dones han cesado presentan por lo menos 5. Hay algunos que presentan otros, pero los más fuertes son estos. En primer lugar, 1 Corintios 13:8. Claramente, dicen ellos, 1 Corintios 13:8 dice, cesarán las lenguas. Voilà, helo aquí, ahí está. Pablo claramente dice, cesarán las lenguas, dicen ellos. La segunda, ellos dicen, bueno, ¿por qué no creemos en los dones del Espíritu como vemos en el libro de Hechos? Bueno, porque en la vida de la iglesia contemporánea no vemos esos dones. ¿Has visto el calibre de dones del Espíritu que tenía Jesús y los apóstoles? Esos eran dones del Espíritu. A ver, Pablo llega a Listra, ve a un paralítico y le dice, levántate sobre tus pies. Y al instante, de manera inmediata, el hombre se levanta. Pablo venía y en Éfeso agarraban pañuelos que habían tocado su cuerpo, los llevaban y los pañuelos liberaban de demonios. Pedro pasaba por las calles de Jerusalén y la sombra de Pedro sanaba. Muéstrame un carismático, muéstrame a un curandero hoy carismático que haga eso, que tenga ese nivel. Entonces, como no vemos los dones del Espíritu en la vida de la iglesia, bueno, la conclusión más lógica es que ya cesaron, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Tercero, el argumento a partir de la autenticación de los apóstoles. Ellos dicen lo siguiente, el don de milagros, sanidades, profecía, lenguas, tenía un único propósito, autenticar a los apóstoles como mensajeros oficiales del Señor para dar el Nuevo Testamento. Una vez que el canon se completó, ya ese don no tenía ninguna utilidad, porque el único propósito era respaldar a los apóstoles. ¿Tú vas a escribir tú un nuevo libro de la Biblia? No, no necesitas los dones de milagros. ¿Por qué? Eso era para los apóstoles. 4.
Este es el argumento a partir de la suficiencia de la Escritura. Ellos dicen, ya tenemos toda la Biblia. Si hubieran nuevas profecías, supón que de verdad hubiera el don de profecía, que habla Efesios 4, 1 Corintios 12 y también Romanos 12. Supón que estuviera vigente. Si Dios está dando hoy una nueva profecía, tendríamos que pegarla ahí después de Apocalipsis, ¿verdad? Tendríamos que añadirla. Si Josué, digamos, recibe una nueva profecía, después de Apocalipsis habría que poner primera de Josué, por ejemplo. Entonces ya no, ¿verdad? Sabemos que la Escritura es suficiente porque según Timoteo dice que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Entonces ya no hay necesidad de esto. Y el quinto argumento es, no, los dones no. Mira, cada vez que hay una congregación que se abre a los dichosos dones, terminan locos, terminan así como todos los excesos que ya hemos visto. Estas son las 5 razones principales. Algunos son más fuertes que otros. ¿Qué opinan ustedes? Algunos son más fuertes que otros. Es más, hay algunos que cuando uno los oye por primera vez dice, bueno, sí, hemos visto milagros del calibre de los apóstoles. Bueno, no sé ustedes, pero yo no he visto a alguien que la sombra de él sane. Yo no. ¿Han visto a alguien ustedes así? Yo no. Tampoco he visto que alguien vaya por ahí y no ore por los enfermos, sino que declare sano. Porque Pablo en Listra, cuando vio que el hombre tenía fe para ser sanado, Pablo no oró por él. ¿Se acuerdan? No es que Pablo dice, Señor, te pido que lo sanes. No, Pablo lo declara sanado. Le dice, levántate sobre tus pies. Y al instante ¿Han visto algo? Yo no lo he visto. Yo nunca he visto eso. Un paralítico así y que alguien diga, eres sanado, levántate, sin orar por él. Algo increíble. ¿Y qué tal los milagros de Yeshua? Esos eran milagros de calibre nunca antes visto. Entonces, pareciera que ya no hay dones del Espíritu porque no vemos ese calibre. Eso, cuando lo oímos la primera vez, se suena persuasivo. Ahora, empecemos a investigarlos. Veamos 1 Corintios 13:8, el famoso pasaje de cesarán las lenguas. Yo me acuerdo la primera vez que leí ese pasaje, yo me nací de nuevo en una congregación donde por lo menos que yo sepa nadie hablaba en lenguas. Yo les he contado que me invitaron a una casa de oración donde entré y salí aterrorizado. Era un pandemonium. Habían unas 20, 25 personas y yo lo que pensé es que todos estos están endemoniados. Eso pensé yo. Porque cuando llegué, le hacían así. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo llegué, según yo íbamos a tener un estudio. Yo llegué con mi Biblia. Yo digo, no, pero ahí les agarraba feo. Y brincaban, le hacían feo. Yo no me acuerdo de los profetas de Baal, que brincaban y se sajaban y todo. Y todos hablaban raro, decían hablar en lenguas, pero se oía raro lo que decían. Entonces yo dije, esto no puede ser de Dios esto. Y me acuerdo que compré un libro queriendo convencerme a mí mismo que el don de lenguas había cesado. El libro se llama Los Carismáticos de John MacArthur. Y me acuerdo cuando me topé con ese verso, 1 Corintios 13:8. Y me acuerdo que al inicio dije, aquí está, aquí está. Lo sabía. Estos pobres hermanos solo son un grupo de personas, pobrecitos. Los han sugestionado con emocionalismo, los han sugestionado con una suerte de histeria colectiva y como los sugestionan, los pueden manipular y ellos piensan que esto es el don del ego. Yo de hecho no lo juzgaba, no decía que estaban endemoniados. Después yo decía, no, solo esto es histeria colectiva. Así como cuando, por ejemplo, ¿quién le dice a uno en un estadio que si Lionel Messi mete un gol hay que brincar y hay que saltar? Nadie le dice. Pero como es una emoción colectiva, todo el mundo se para, aunque nadie le ha dicho. Nadie te dice al entrar al estadio, hey, cuando alguien haga un gol se para. Nadie lo dice. Pero es un emocionalismo colectivo, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 13 dice así.
1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas. Las lenguas que dice cesarán. El conocimiento se acabará. Entonces, de hecho, si lo piensan bien, el grupo cesacionista se podría decir que toma su nombre de este pasaje, ¿verdad? Porque cesarán las lenguas, pero se llaman cesacionistas. En teoría, este verso es ofrecido como prueba de que el don de lenguas estaba destinado a perecer de sí mismo. Ahora, yo seguí leyendo el pasaje en el contexto y dije, pero hay un problema aquí. El gran problema es que si uno sigue leyendo, Pablo dice, ¿cuándo es que las lenguas van a cesar? Y yo dije, pero yo no podría usar este verso, porque si lo uso me meto un autogol. Eso es lo que yo me di cuenta. Y luego leí a John MacArthur y dije, seguro John MacArthur tiene una explicación. Lo leí todito el libro. ¿Saben cómo terminé? Decepcionado. Porque yo dije, John MacArthur, si esto es lo mejor que él tiene, estamos mal. Porque él tuerce la Biblia de manera grosera en ese libro. Entonces yo me quedé, hay un gran problema. En primer lugar, también Pablo dice en el mismo versículo que otras cosas van a cesar. ¿Qué es lo otro que va a cesar? El conocimiento se acabará. Ahora, Pablo menciona el conocimiento. Yo no he conocido a ningún cesacionista que quiera probar, basado en ese verso bíblico, que también el conocimiento de la palabra ya cesó, ya se acabó, ¿verdad? Ahora, para ser consistentes, uno tendría que decir que si las lenguas ya cesaron, las otras las otras dos cosas, profecías y conocimiento bíblico, se acabarán. ¿Cómo sabemos que Pablo en el contexto se refiere a conocimiento bíblico? Porque es lo que ha dicho en 1 Corintios 13:2, ¿verdad? Véanlo conmigo. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios, ¿y qué dice? Y toda la ciencia, todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Pablo está hablando de 3 dones del Espíritu: profecía, palabra de conocimiento y fe. Entonces, si yo dijera hoy que eso está abolido, tendría que decir que las otras 3 están abolidas. Hay otro problema peor. Todos estamos de acuerdo que el pasaje dice que las lenguas cesarán. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. El pasaje dice que las lenguas cesarán. Bien. La gran pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo cesarán? Y Pablo nos dice cuándo van a cesar. Pablo dice que van a cesar cuando llegue lo perfecto, cuando ya no conozcamos en parte, cuando veamos cara a cara. Me acuerdo cuando leí eso, yo me quedé, aquí hay un problema. Si yo digo que las lenguas ya cesaron, tendría que decir que ya vino lo perfecto, ya no conocemos en parte y ya vemos cara a cara. Ahora, sin duda alguna, esas 3 expresiones designan ¿qué cosa? La segunda venida de Yeshua y la introducción de la edad del reino mesiánico. No algo que haya sucedido en esta edad presente. Léanlo conmigo. ¿Alguien lo puede leer? Porque si uno lee 1 Corintios 13:8, aislado, fuera de contexto, uno dice, bueno, las lenguas cesan. ¿Alguien puede leer del 8 al 12? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, detecté lo que era de niño. Ahora vemos por el tiempo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la fe y de los... Pablo compara el mundo presente, en hebreo Olam Hazé, con el Olam Jabá, ¿verdad? Y comparado con la revelación de Dios que se va a tener en el mundo venidero, cuando Apocalipsis dice que
Dios mismo enjugará sus lágrimas y veremos cara a cara. Comparado esa revelación con los dones del Espíritu, es como comparar a un niño con un adulto. Pablo dice, estos dones son una gran cosa, son maravillosos, pero comparada la revelación que los dones del Espíritu y la cercanía a Dios que nos dan los dones del Espíritu con el mundo venidero, no hay comparación. Cuando venga lo perfecto, cuando veamos cara a cara, cuando seamos conocidos como fuimos conocidos, entonces lo que es en parte se acabará. Claramente, lo perfecto, cara a cara, y cuando es en parte se acabará, es una referencia a la segunda venida. Es más, ¿saben que esto es tan claro? Esto es una sorpresa puede ser una sorpresa para muchos. ¿Saben que esto es tan claro en griego que casi ningún cesacionista ya argumenta a partir de 1 Corintios 13:8? La mayoría ya no. Es más, el defensor más articulado del cesacionismo es este caballero que ven aquí, Richard Gaffin. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, se lo voy a mostrar después. Vamos a seguir con... antes de ir con Richard Gaffin. Algunos dicen que lo perfecto, ¿vieron eso? Cuando venga lo perfecto, se refiere a la finalización del canon del Nuevo Testamento. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, cuando el canon de la Biblia, cuando tengamos toda la revelación que el Eterno quiera dar a la iglesia, a la congregación, cuando se acabe el canon del Nuevo Testamento, entonces se acabará las profecías, las lenguas. Una vez terminado, dicen ellos, el canon, con la muerte del apóstol Juan, dones de milagros, lenguas no eran más necesarios porque la completa revelación había llegado. Entonces Pablo dice, según ellos, lo perfecto es cuando Juan escribió, el Espíritu y la novia dicen, ven, sí, ven, Señor Yeshua, y puso el último amén, Apocalipsis 22, ¡plup! Lo perfecto vino, y ya no hay necesidad de estos dones. Ahora, ¿qué opinan de eso? ¿Será que Pablo está hablando de la finalización del canon con adjetivos como veremos cara a cara? Cuando venga lo perfecto, seré conocido como fui conocido. ¿Será eso? Difícil, ¿verdad? ¿Saben por qué? Esta defensa casi nadie la usa ya, porque tiene dos problemas horrendos, horribles. Primero, fíjense bien, si yo tomara esa interpretación, eso supondría que Pablo y los demás apóstoles conocieran en parte. Y ahora nosotros, que ya vivimos después de la finalización del canon del Nuevo Testamento, tenemos más revelación que los apóstoles. Sería absurdo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pablo dice, ahora conocemos en parte, pero cuando ya venga lo perfecto, lo que era en parte terminará. Ahora, si lo perfecto es la finalización del canon, eso significaría que Pablo conoció en parte y yo ya conozco lo perfecto. Yo tengo más revelación que Pablo y los demás apóstoles. ¿Ustedes creen que eso es posible? Obviamente no, ¿verdad? Eso no, es imposible. Y segundo, el uso de cara a cara es claramente un paralelo a lo perfecto. Contemplar cara a cara es una obvia referencia a la manifestación del Mesías y luego de Dios Padre en la eternidad. Tan es así, miren lo que dice Richard Gaffin. Este es el mejor cesacionista, el más articulado, uno de los mejores eruditos cesacionistas. Pero él mismo dice, no, si vas a probar el cesacionismo, no lo intentes con 1 Corintios 13. ¿Qué dice eso? Argumentar, como algunos cesacionistas hacen, que lo perfecto se refiere a la terminación del canon del Nuevo Testamento o algún otro estado de las cosas antes de la parusia, o sea, la segunda venida de Cristo, no es exegéticamente creíble. Este caballero Max Turner lo dice mejor aún en The Holy Spirit and Spiritual Gifts. Él dice, el canon completo de la Escritura difícilmente podría significar para los corintios que el conocimiento parcial pasaría para la llegada del conocimiento pleno. ¿Por qué? Ya que los corintios ya tenían el Antiguo Testamento, dice él, la tradición del Evangelio, y casi con certeza
más enseñanza paulina de lo que finalmente tenemos en el canon. Y él está en lo correcto. Recuerden, ¿quién tiene más enseñanza de Pablo? ¿Nosotros, con 14 cartas, o los corintios que lo tuvieron 18 meses? Los corintios, ¿verdad? Entonces, para los corintios que el canon finalizara, no les iba a dar más conocimiento apostólico de lo que ya tenían, ¿sí o no? Porque tenían, imagínense usted tener a Pablo 1 año y medio. No en todos los lugares, se recuerdan, Pablo pudo darse ese lujo. Pablo ni bien llegaba, a las semanas lo querían apedrear, pero en Corinto, él recibió una visión de Yeshua que le dijo, no temas, Pablo, habla, no te calles, porque tengo mucho colo. Y él estuvo 18 meses en Hechos capítulo 18. Entonces, Max Turner lo dice bien. Luego él dice esto, él dice, por mucho que respetemos el canon del Nuevo Testamento, Pablo solo puede ser acusado de la exageración más salvaje en el verso 12, cuando dice cara a cara, si es de eso lo que estaba hablando. Tiene toda la razón. Por mucho que uno respete el Nuevo Testamento, el canon y todo, si Pablo está refiriéndose a eso cuando dice, veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como fui conocido, Pablo estaría haciendo una exageración increíble. Entonces, por eso sabemos que cuando Pablo dice cara a cara, no se está refiriendo a algo que pasaría en el siglo I, está hablando de la segunda venida. Ahora ese es un problema. Yo quería ser cesacionista con todo mi corazón. Yo hubiera dado brincos de alegría. Pero este verso me generaba un autogol. Porque yo decía, este verso en lugar de usarse para decir que las lenguas ya cesaron, me dice exactamente cuál es el momento en que los dones del Espíritu cesarán. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga lo perfecto, cuando veamos cara a cara. Y no me gustó para nada eso. Y por años pasé molesto por eso. No molesto de que andaba bravo, sino que molesto de, ¿cómo explico esto? Bueno, sigamos. El segundo argumento cesacionista es falta de la presencia de los dones. El segundo argumento es apelar a la falta de presencia de los dones en la vida actual de la iglesia y en la historia. Y en realidad, aunque la mayoría de cesacionistas nieguen este argumento, mírenlo bien, esta es la razón principal para el cesacionismo. La mayoría de cesacionistas lo niegan. Les da pena decir que su argumento es a partir de la experiencia. Pero es por eso que la mayoría niega los dones del Espíritu. Ellos dicen simplemente, bueno, si no vemos los dones del Espíritu actuando, lo más lógico es que Dios cesó esos dones, ¿verdad? Ahora, ¿es válido eso? No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El hecho que los dones del Espíritu dejen de manifestarse no implica necesariamente que han cesado. ¿Por qué? Porque se puede deber a otras razones. ¿Cuáles razones? 3. Incredulidad. ¿Se recuerdan en Nazaret que Marcos capítulo 6 dice que el mismo Yeshua, véanlo conmigo, Marcos 6:5, dice que no hizo ningún milagro en Nazaret, solo sanó a algunos. ¿Cuál era el pecado que había en Nazaret? Incredulidad. Marcos 6:5-6, alguien que lo lea, por favor. Y no podía hacer ahí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos y poniéndole las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. ¿No hizo? ¿Cuántos milagros hizo? Ni uno. Por incredulidad. Entonces el ambiente espiritual de un lugar genera un ambiente o propicio para el mover de Dios o un ambiente donde el espíritu es apagado. Es por eso que leemos la frase no apaguéis el espíritu, ¿verdad? También, por ejemplo, si mal no recuerdo, el Salmo 74 dice, el salmista dice, ya no hay profetas, ya no hay señales. Vean, Salmo 74, 9. ¿Alguien lo lee, por favor? No vemos ya nuestras señales.
no hay más profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Ahora, el salmista dice, wow, en tiempos pasados habían profetas, habían señales, hoy no. Ahora, el salmista nunca dice, esto es debido a que Dios ha cesado, ya no van a haber profetas. No, ¿a qué le adjudica el salmista la falta de profetas, la falta de señales? A la condición espiritual del pueblo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no hayan milagros, no hayan sanidades, no necesariamente quiere decir que Dios ha cesado de hacerlos. Podría ser que sí, pero podría ser que no. Podría ser que hay otras razones, incredulidad, falta de anhelo de los dones del Espíritu. Pablo dice, seguid el amor y procurad los mejores dones. Pareciera significar que si uno no anhela esos dones, no se manifestarán, ¿verdad? De lo contrario, ¿para qué Pablo diría anhela? No uno, no dos, tres veces. En 1 Corintios 12 y dos veces en 1 Corintios 14. También la ignorancia de los dones puede ser la causa de la falta de su manifestación. ¿Saben cuándo los dones del Espíritu empezaron a desaparecer en la historia del cristianismo? En el siglo I vemos los dones del Espíritu en los apóstoles. En el siglo II también lo vemos. Justino Mártir claramente en la segunda apología y en diálogo con Trifo el judío habla de los dones del Espíritu. Irineo también habla de ellos en el siglo III. Tertuliano, Clemente de Alejandría, Cipriano, todos ellos vieron milagros suceder. Cipriano habla de algunas personas que podían profetizar y pronosticar el futuro. También Irineo, también Clemente. Agustín en el siglo IV creía que Dios había cesado de hacer milagros, hasta que en el mismo lugar donde él vivía presenció no menos de 50 personas sanadas. Y él dijo, entonces estaba equivocado yo. Dios sigue en el negocio de sanar gente. Ahora, desde el siglo IV, todo empezó a arruinarse bastante en el siglo IV, después del concilio de Nicea y Constantino. Desde el siglo IV, una serie de cosas comenzaron a suceder y prácticamente el grifo del mover del Espíritu se cerró. Por una pequeña gotita. Ahí en la Edad Media salía algún monje ahí medio raro que te experimentaba algunas cosas, pero bien poco. ¿Cuándo fue que la ola de milagros empezó a darse nuevamente? Ahí por el siglo XIX, 1800, con John Wesley y otros. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Iglesia de Roma empezó a prohibir la Biblia. Y entonces sí, imagínense que ustedes son un creyente en el siglo X. Lo único que ustedes saben de Dios es lo que dice el cura. Lo único. Ustedes no tienen acceso a leer la Biblia. Entonces, en semejante ambiente de ignorancia bíblica, ¿sería sorprendente que los dones no se manifestaran? No. Es más, es lo más esperado, lo más lógico. Si nadie sabe de los dones, nadie los anhela. Y si no los anhelan, no se manifiestan, ¿verdad? Lógico. Entonces, la falta de la presencia de los dones del Espíritu no puede usarse para decir que los dones han cesado. No necesariamente. Es más, piensen esto. Supongan que ustedes nunca han presenciado un milagro. Nunca. ¿Cuántos milagros? Y ustedes creen que Dios ya no está sanando directamente a través de seres humanos que oran y imponen la mano. ¿Cuántos milagros se necesitarían para cambiar esa opinión en ustedes? Uno, solo uno. Ahora, supongan que hay 100 milagros falsos. Es más, supongan que hay 1000 milagros falsos. Repito, ¿cuántos se necesitan para que una persona sincera cambie de opinión? Uno. Esto se le ha llamado la manera de pensar del cisne negro en la ciencia. Antes la gente pensaba que todos los cisnes eran blancos. ¿Por qué razón pensaban eso? Porque todos los cisnes que ellos habían visto eran blancos. Entonces la gente decía, todos los cisnes son blancos. Todos. Ahora, ¿cuántos cisnes negros son necesarios para refutar esa creencia? Uno. No necesitamos 100. No necesitamos 2. Uno. ¿Saben qué pasó un día? Alguien fue a otro lugar del mundo y adivinen qué vio. Un cisne negro.
Y ese fue el día en que la creencia de que todos los cisnes son blancos murió. Algo similar pasó con este hombre, Jack Deere. ¿Quién es él? Jack Deere era es un erudito bíblico en hebreo, un erudito en un seminario teológico, daba clases a estudiantes de pastor, un erudito que había leído al gran B.B. Warfield y estudiaba y también enseñaba a estudiantes en el seminario teológico de Dallas. Para él, los dones del Espíritu habían cesado. Él había recibido lo mismo de Juan Calvino, B.B. Warfield y otros que habían enseñado, no, los dones cesaron con los apóstoles. Un día, la iglesia de él invitó a lo que él llamaría después el poder de un testigo creíble. Un día ellos invitaron a un hermano de apellido White y el hermano John White era un doctor, o sea, un doctor literal médico, y él daba conferencias en varios lugares del mundo. Entonces lo invitaron a la iglesia. Y un día él le habla y le dice, hola John, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y le dice, cuéntanos para anunciar a la iglesia de qué vas a hablar cuando vengas aquí en abril. Era enero 1986. Le dijo, bueno, fíjate que no sabía de qué hablar. Quizás hable un poco sobre el reino de Dios. Y Jack Deere le dijo, el reino de Dios, muy bien, muy bonito, sí, aquí amamos el reino de Dios por aquí. Bueno, muy bien. Entonces, te voy a decir más o menos lo que voy a predicar para que lo anuncies. Voy a predicar sobre la autoridad de Cristo. Muy bien. La primera conferencia será sobre la autoridad de Cristo sobre la tentación. Good, le dijo Jack Deere. La segunda va a ser sobre la autoridad de Cristo sobre el pecado. Y él pensó, Jack Deere pensó, vamos bien. La tercera va a ser sobre la autoridad de Cristo sobre los demonios. En ese momento, nuestro profesor cesacionista dijo, en su mente dijo, ¿demonios? Bueno, había varios en el siglo I. Me pregunto qué se habrán hecho todos esos demonios. Deben de andar en China o en África, en algún lugar allá remoto. Por allá deben de andar. Entonces dijo, bueno, está bien. Claro que sí, yo creo que Colosenses dice que él triunfó y exhibió a los principados y autoridades y ya tenemos total victoria sobre demonios. Bueno, está bien que predique el hermano sobre eso, pero igual no va a tener mucha relevancia práctica, porque obviamente nadie tiene problemas aquí con demonios. Está bueno, pues luego. Y luego le dijo, y la cuarta conferencia será sobre la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Y él dice que dijo, ¿disease? ¿Enfermedad? Y él le dijo, perdón, Dr. White, no dijo enfermedad, ¿o sí? Yes, Jack, I did. Sí, Jack, lo hice. Pero usted no está hablando sobre sanidades, ¿verdad? Bueno, sí, estoy hablando de eso. Y le dijo, Doctor White, solo para asegurarme que lo estoy entendiendo bien. Usted es un psiquiatra, ¿verdad? Usted es psiquiatra, es un médico. Cuando usted habla de sanidad, no está hablando de sanidad física, ¿verdad? El doctor John White le dijo, bueno, yo no lo limitaría a sanidad física, pero ciertamente incluye sanidad física. Y le dijo, no, Federer, you have to be kidding, le dijo Jack Deere. Usted tiene que estar bromeando. Le digo, usted sabe que Dios ya no está sanando desde la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Usted sabe eso, ¿no? Entonces, el doctor White se quedó callado. Y dice Jack Deere que él pensó en sus adentros. Bueno, él es un doctor, es un psiquiatra, no es un teólogo, no es un área que él domine mucho. Entonces él empezó a decirle, sabemos que el don de sanidades ya cesó. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando vemos el ministerio de los apóstoles, la gente se sanaba instantáneamente, completamente, irreversiblemente, y todos aquellos por lo que los apóstoles oraban eran sanados, sin excepción. El doctor John White le dijo, Jack,
¿tú crees que todas las ocasiones en que un apóstol oró por otro que estaba enfermo están reportadas en la Biblia? Y Jack se quedó, no, obviamente no. Deben de haber muchas ocasiones en las que ellos oraron y no están reportadas en la Biblia. Entonces el doctor John White, de manera muy amable, le dijo, entonces, ¿cómo sabes que todas las veces que un apóstol oró por alguien se sanó? Y Jack se quedó, bueno, sí, tiene razón, estoy haciendo una falacia, ¿verdad? Se llama el argumento a partir del silencio y eso no se hace. Ok. Y dice él que pensó, ya sé lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir es, ¡hey! Pero yo tengo pruebas. En Filipenses 2, capítulo 20, verso 25, se dice que Pablo no pudo sanar a Epafrodito. También en 2 Timoteo 4:20 se dice que dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Y también, en lugar de sanar a Timoteo, le dijo, para tus múltiples, ¿qué? Malestares, toma, ¿qué? Un poco de vino. Entonces eso muestra que el don de milagros ya iba cesando en el ocaso de la vida de Pablo. Entonces él pensó, pero ¿qué me va a decir el doctor White si le digo eso? Lo que me va a decir es, Jack, ahí lo tienes. Ahí tienes 3 ejemplos donde Pablo oró por alguien y que no fueron sanados. O sea que no es cierto que el don de sanidad es que alguien puede sanar a granel, al que quiera, cuando quiera. Yo tengo el don de sanidad, ¡pum!, lo sano ya. Porque ni Pablo pudo hacer eso. Pablo dejó 3 de sus amigos enfermos. Trófimo, leámoslo, 2 Timoteo 4:20. Ahora, esto era un problema para Jack, porque le habían enseñado que podíamos saber que el don de sanidad ya no estaba vigente, porque cada vez que los apóstoles oraban, la sanidad era instantánea, inmediata, completa, por todos los que oraban. Pareciera que no. 2 Timoteo 4:20, ¿qué dice? Verás, le quedó de Corinto y a Trófimo y obequé enfermo y evidente. Amén. Ahora, Pablo era un apóstol y él tenía dones de sanidades, lo vemos claramente en Hechos. Entonces, ¿podemos creer que Pablo no oró por Trófimo? No, ¿verdad? De seguro oró. ¿Se sanó Trófimo? No. Entonces, él empezó a decir, bueno, está bien, bueno, la Biblia no dice algo como que aquí puedo decir cesaron, pero tratando de probar al doctor John White, le dijo, bueno, pero vaya, cuénteme, John White, cuénteme, doctor White, ¿cuál fue la última persona que usted vio sanada sobrenaturalmente, así de manera espectacular? Y el doctor White, de manera bien tranquila, le dijo, bueno, no sé si consideras espectacular las sanidades que he visto, pero tengo 2 de las últimas que he visto. ¿En serio cuáles? Así como retándolo. Y le digo, bueno, la vez pasada estábamos en Malasia con mi esposa y había un niño que estaba cubierto de pies a cabeza de eczemas. Es más, el eczema era tan feo que los papás habían estado despiertos las últimas 36 horas porque la picazón del niño era incontrolable. Entonces, estábamos ahí con mi esposa Lori y yo. Nos llevaron al niño, pusimos nuestras manos sobre él y a los minutos se durmió. El niño se durmió. Dentro de 30 minutos, en media hora, el niño dejó de rascarse y lo rojo de la cara le empezó a ceder. A la siguiente mañana, la piel del niño de pies a cabezas había vuelto a la normalidad, totalmente. Y luego tengo otra, la última sanidad que presenciamos fue una persona que se había dislocado la mano, oramos por él y frente a todos el hueso de ella se movió. Dice Jack Deere, el que tienen ahí, que él dijo, aquí hay 2 opciones. O el doctor White me está diciendo la verdad o está mintiendo. Ahora, ¿por qué habría de mentir? Él no quiere venderme nada. Él no me está pidiendo a mí venir a la iglesia. Yo lo invité. ¿Por qué habría de mentirme? Entonces le digo, bueno, doctor White,
yo creo que lo que usted me está diciendo es la verdad. Yo no tengo mucha experiencia en lo que usted me dice, pero no se preocupe, si quiere venir a la iglesia y dar esa cuarta conferencia de sanidad, ore. Y él pensaba, de todas maneras, este hermano va a venir y cuando él diga, quien quiera venir a recibir oración para sanidad, nadie va a pasar, porque todos en mi iglesia saben que ese don ya no está bien, entonces que venga el hermano, digo. Bueno, Jack Deere lo pusieron a dudar. ¿Saben lo que hizo este profesor cesacionista? De enero a abril, los 4 meses que tardaron para que llegara White, él empezó a leer el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis. Cada vez que los apóstoles sanaban, cada vez que Yeshua sanaba, con una mente abierta, y él concluyó, antes de que llegara el hermano, que no había ninguna base bíblica para decir de que Dios ya no estaba en el negocio de sanar a las personas. El doctor White llegó y invitó a la gente a pasar. Y él dijo, bueno, de seguro nadie va a pasar. Él dice, bueno, cuando volví a ver, la tercera parte de la congregación pasó para orar, para que el doctor White orara por él. El doctor White dijo, pasen, vamos a orar por ustedes. Y entonces yo me quedé, ¿vamos? ¿Quiénes somos vamos? En mi vida he orado por un enfermo, ni los ancianos de la comunidad. Pero bueno, vamos a ayudar al doctor White. Entonces, había gente que pasaba y luego pasó una mujer y la mujer había estado luchando con depresión. Por años había tenido depresión. Jack y otros pastores habían dado consejería para la depresión. Y la mujer no tenía ningún trasfondo pentecostal ni nada, jamás había sido carismática ni nada, pero había tenido depresión. La mujer pasó y le dijo, quiero que ore por mí. Le dijo el doctor White, ¿qué necesitas? He pasado por depresión mucho tiempo. Y yo creo que al fin, después de oír su prédica, he descubierto el motivo de mi depresión. Creo que mi depresión es porque quiero la aprobación de los hombres. Quiero el aplauso de los hombres. Y el doctor White le dijo, ok, vamos a orar por ti. Y le dijo, levanta tu cabeza, porque la mujer caminaba así, caminaba viendo para abajo. Le dijo, levanta ¿cómo se llama? Tu mentón. Tú eres una hija de rey, no tienes que hacer eso más. Jack Deere dijo, hey, qué bonito está eso, me voy a aprender esa línea. Tú eres una hija de rey, qué bonito. La próxima vez que ore para él lo voy a decir. Y luego el doctor White empezó a orar. Nada de emocionalismo, nada nada. Tranquilo. Puso las manos sobre ella y empezó a orar. Señor, traigo a tu sierva delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Ella no siente el gran amor que tú tienes por ella. Te pido que llenes su corazón y que le muestres en esta hora cuánto la amas. Ya pensó, oh, claro, es lógico. Por eso es que ella buscaba la aprobación de los hombres, porque nunca ha sentido el amor de Dios en su vida. Entonces, luego el doctor White añadió una oración. Nada espectacular. Señor, también, si hay alguna oscuridad aquí presente, manipulando su dolor, te pido, te oro, que la hagas salir ahora. En ese momento, en el momento que él dice esas palabras, la cabeza de la mujer empieza a moverse de una manera rarísima. Empieza a moverse así, empieza a manifestarse un demonio en la mujer, a lo que Jack Deere se pone así. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y él empieza a tener una gran crisis y él empieza a culparse. Y dice, durante años y años, yo he pasado dándole consejería a esta mujer, hemos hablado con ella, la conocemos. En mi vida se me había ocurrido que un demonio podría estarla, digamos, no poseyéndola, pero oprimiéndola. Y el doctor White, con autoridad, le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús,
que no la molestes. Él no dejó que el demonio se manifestara y hiciera un gran show y gritara, sino que dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que calles. Vamos a llevar a esta hermana a orar a otro lugar. No quiso hacer un show ahí, la vamos a llevar. Y luego oraron en un lugar aparte. Y luego, después de haber orado por ella y recibir liberación, la mujer estaba como nueva. La gente se quedó impresionada. Y en ese momento, dice Jack, que él sintió la voz de Dios en su corazón diciéndole, Jack, has estado jugando a la iglesia. Pero no era una voz con condenación, sino una voz de invitación a cambiar, a permitir el flujo del poder de Dios. Y lo único que él susurró fue, yes, Lord, yes, Lord. Sí, Señor, sí, Señor. Y luego, el doctor White terminó la conferencia y le dijo, hey, quiero recomendarte a una persona. Es la persona más sobria, más tranquila, más humilde que yo he visto en mi vida, pero es la persona que yo no he conocido una persona que sea más usada por Dios en sanidades y en liberaciones. John Wimber. Y le digo, John Wimber, no, en mi vida he oído hablar de él. Ah, bueno, Jack, si hay alguien que pudiera enseñarte de manera sin andar con extravagancias y sin andarte todo lo que tú has conocido sobre los dones del Espíritu, ese es John Wimber. Entonces un día, Jack Deere se dio cuenta que John Wimber iba a llegar a Fort Worth, Texas. Iba a hablar en Lake Country Baptist Church. Iba a ser una noche de martes. Y él dijo, bueno, voy a ir a ver al tal John Wimber. Pero voy a ir, y oigan cómo fue él, voy a ir con mi Biblia y voy a ver qué tal es ese John Wimber. Entonces, les comentó a uno del Seminario Teológico de Dallas, hey, voy a ir a ver a John Wimber, ¿lo conocen? No. Ah, es un tipo que cree en los dones del Espíritu. Inmediatamente los otros 10 dijeron, un loco de esos debe ser. Debe ser un loco de esos que brincan en una pata. Vamos a ver. Y los 10 fueron con la actitud de, aquí venimos con la Biblia a despedazar a John Wimber. Al mínimo movimiento en falso lo despedazamos. John Wimber empezó a hablar y el tema era el reino de Dios. Y habló por media hora. Y él dijo, bueno, vamos a hablar del reino de Dios el día de hoy. Jack Deere dice que dijo en su mente, así es, John, y voy a estar con la Biblia sometiéndote a escrutinio de cada palabra que digas. O sea, él no iba con una actitud de crédulo, de ingenuo, ¿verdad? Todo lo contrario, iba con una actitud de mínimo movimiento en falso, estás out. Así como le hace en Gladiador, va a dar mi veredicto. Bueno, dice Jack Deere, durante 20 minutos John habló del reino de Dios y me encontré a mí mismo estando de acuerdo con él, disfrutaba mucho su amor y su honestidad. Nunca había conocido un hombre tan honesto sobre sus fallas y era una persona muy humilde. Hasta que al final de la conferencia dijo, bueno, vamos a pasar al tiempo de clínica. Y él dijo, ¿clinic time? Aquí es donde les agarra feo. Eso es lo que dijo Jack Deere. Todo iba bien hasta esta payasada. Vamos a ver cuál es el tiempo de clínica. Cuando él oyó clinic time, dijo, todo iba bien hasta esto. Entonces John Wimber empezó a orar y en su manera, para mí equivocada, empezó a orar y decía, come Holy Spirit. Yo creo que eso es un error. No hay ninguna oración en la Biblia al Espíritu Santo. Cero, ni una. Todas las oraciones son al Padre. Pero bueno, Baruch Hashem, Dios nos encuentra en nuestros errores, ¿verdad? Y disculpa incluso nuestras fallas. Porque ¿quién de los hijos de Dios tiene la teología perfecta y no tiene ninguna falla? Nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, John Wimber dijo, come Holy Spirit. Y él se quedó así. John Wimber empezó a orar en silencio. Y estaba orando. ¿Se quedó? Imagínense. Jack Deere y los 10 del seminario, todos cesacionistas,
Se le quedaron viéndose. John Wimber estaba así, estaba orando. Se quedó por un tiempo callado. Nada de show, nada de hype, emocionalismo, nada. Se quedó orando. John Wimber dice, hay una mujer aquí que tiene un severo dolor de espalda, pero aún no ha pasado, porque pasen todos los que van a los que necesitan sanidad. Entonces, de repente, después de orar, primero John Wimber dice, tengo una fuerte impresión del Espíritu, que es la voluntad de Dios hoy, sanar a gente que tiene problemas con la espalda. Todos los que tengan dolor en su espalda, pasen, por favor. Y empezaron a pasar unas personas. Habían pastores ahí que oraban por ellos. Y los hermanos seguían orando y John Wimber seguía así, callado, sin show. Y en el momento, después de que habían pasado varios, dice, hay una mujer aquí que aún no ha pasado. Tienes un fuerte dolor de espalda y no has venido. Por favor, pasa. Creo que el Señor, es mi impresión, puedo estar equivocado, pero creo que el Señor quiere sanarte. Nadie pasaba. Jack Deere empezó a pensar, él en el libro ¿Por qué aún estoy sorprendido del poder del Espíritu? Dice lo que él pensó en esa hora. Pobre John Wimber. Iba tan bien con esa prédica tan bonita del reino de Dios. Si no hubiera probado esta tontería del tiempo de clínica, esta reunión hubiera salido tan bien. Lástima, pobrecito John Wimber. Pero Wimber no compartía mi desilusión. Él anunció un segundo hecho sobre esta mujer. De repente, después de orar, con los ojos cerrados, John Wimber agarra el micrófono y dice, fuiste al doctor algunos días atrás. Has tenido este dolor por años. Por favor, pasa. Y otra vez, se queda callado y sigue orando. Y nadie pasa. Todavía nadie pasa. Y Jack Deere y los otros días que están ahí dicen, pobrecito el hermano. Todo iba bien. Miren el ridículo que está haciendo. Pobrecito. De repente Wimber abre sus ojos y dice, ok, creo que sé algo. Tu nombre es Margaret. Por favor, Margaret, baja, por favor. Dios creo que quiere sanarte. Y al instante, una mujer empieza a bajar llorando hacia la fila de enfrente. Entonces Jack Deere se queda too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Esa mujer ha de ser una tipa que le pagan. De seguro aquí hoy es Margaret. Mañana en New Jersey se llama Mary. De ahí a la siguiente semana allá en Florida se llama Mabel. De seguro todo esto es un show. Wimber era un charlatán al final. De repente, uno de los miembros de la iglesia de Jack Deere, uno de los que él había llegado, ¿se acuerdan? Los días que habían ido, le dice, Jack, ¿ya viste? Esa es mi cuñada Margaret. Y Jack Deere le dice, ¿el qué? ¿Tú conoces a esa mujer? Sí, es Margaret, mi cuñada. Margaret, el nombre de la mujer era Margaret Pinkston. Era la cuñada de Mike Pinkston, uno de los hombres que Jack Deere había llevado. Y había pasado, en efecto, durante años un fuerte dolor de espalda. La mujer pasó, John Wimber oró por ella y fue instantáneamente sanada. Cuando Jack Deere vio eso, esto parecía ser el cisne negro que él había esperado, ¿verdad? Para él, también para mí, todo lo que se relacionaba con los dones del Espíritu estaba secuestrado por un grupo de charlatanes que hacen negocio y mercadería de la fe. Y todos esos son así. Solo se necesitaba un cisne negro para decir, Jack Deere dice, lo que vi esa noche era lo más increíble que yo había visto en mi vida. John Wimber no conocía a esa mujer. John Wimber era de California, él estaba en Texas. ¿Saben la distancia que hay de California a Texas? Véanla en un mapa. Es la distancia que hay de aquí a Panamá. John Wimber no conoce. Es más, yo conocí al cuñado de esa mujer. Y dice,
esto me recordó inmediatamente al profeta Eliseo, que estando en su cuarto podía conocer los movimientos del rey de los enemigos, del rey de Siria. Entonces, al nomás terminar, Jack Deere y su esposa fueron a ver a John Wimber y le dijeron, Lisa se llama la esposa, y se presentaron. John Wimber era una persona increíble, tan amigable, tan amable, y Jack Deere empezó a bombardearlo con preguntas. Y le dijo que si podía acompañarlo a alguno de sus viajes, y le dijo, claro, como quieras. Y empezó a ver que John Wimber tenía esta habilidad extraña, un don prácticamente nunca antes visto por él, de quedarse callado y de repente tener ciertas impresiones. Algunas veces fallaba, algunas veces lo que él discernía sobre lo que el Eterno quería hacer no era así. Y él tenía la humildad de decir, bueno, entonces fallé, interpreté mal lo que el Señor quería hacer. Era una persona que no quería ser reconocido como un súper ungido, como ni andar con un saco, botando gente, nada que ver. Él decía, creo que lo que el Señor está... Un día Jack Deere presenció algo que se quedó, wow, eso fue increíble. Él dice que estaban en un lugar y de repente él empezó a decir a una señora que estaba por ahí, creo que hay una mujer que el Señor quiere sanar el día de hoy. Nadie pasaba. Wimber vuelve a orar, se queda tranquilo. Lo dice, llegaste a esta ciudad el martes. Jack Deere se le queda viendo. Wimber seguía orando. Le dice, vistes un vestido rosado. Por favor, ven. Y en efecto, una mujer que había viajado el martes con un vestido rosado pasó. Oran por la persona y la persona es sanada. Jack Deere le dice, ¿cómo es que cómo supiste eso, John? Es increíble. Bueno, al inicio, la manera que Dios le hablaba fue algo increíble. Le dice, yo me imagino que tú debes haber recibido, no sé, una voz audible en tu mente, algo que fue tan claro. Y le dice, todo lo contrario, Jack. De hecho, fue una impresión tan chiquita del espíritu que casi la pierdo. Solo sentí de Dios que teníamos que orar por una mujer que tenía cáncer. ¿Y qué tal sobre lo de que había venido aquí el martes? Bueno, cuando ninguna mujer pasó, me quedé pensando un momento, le pedí al Señor que me revelara algo y de repente de la nada la palabra martes vino a mi mente. Y bueno, decidí ser obediente y arriesgarme y decirle, viniste aquí el martes. Le dice, ¿en serio fue así? Pero estabas teniendo un gran riesgo, imagínate que no fuera así. Bueno, si no fuera así, simplemente había malinterpretado. Ok, ¿y lo del vestido rosa? Estaba orando de repente, abrí los ojos y vi en el aire una pequeña mancha rosada. Entonces pensé que Dios me estaba diciendo que la mujer había venido en un vestido rosado. Jack le dice, no puede ser. John, ¿de verdad declaraste que una mujer en un vestido rosa estaba allá basada en una impresión tan subjetiva? John Wimber le dijo, Jack, esa es la manera en que Dios me ha hablado en los últimos años cuando oro por gente. He tenido mejor suerte adaptándome a su manera de hablarme en lugar de querer que él se adapte a mi manera de escucharme. Jack se quedó así como ustedes se quedaron. Ok. Y John Wimber, yo le pregunté al doctor Ketriel, el doctor Ketriel conoció a John Wimber, y John Wimber era una de las personas más humildes del mundo. Era una persona increíblemente dotada en palabra profética y en sanidades. Y Jack Deere nos recuerda lo que les estaba diciendo. Él nos dice, cuando era cesacionista, jamás vi a Dios sanar a alguien porque nunca oraba por sanidad. ¿Cómo puedes orar por algo que crees que Dios ya no hace o que hace raramente? Él dice ahí,
Todo lo que prueba esto es que la gente que no cree en milagros y no ora por milagros es la gente que no ve milagros. Lo que estaba haciendo es confirmando lo que dijo el apóstol Jacobo 2000 años atrás. No tenéis porque no pedís. Jack Deere dice también, por ahora, solo quiero destacar una cosa. Hay una razón básica por la que los cristianos, que en otras cosas son creyentes en la Biblia, no creen en los dones milagrosos del Espíritu en la actualidad. Es esta, no los han visto. En efecto, eso es. Me recuerdo, yo asociaba las lenguas, en mi imagen de las lenguas, lo primero que se me venía era gente sin preparación bíblica, gente que no estudiaba Biblia, gente que era sugestionable, gente que quería decir, quería hacer que todo el mundo dijera, uy, qué espiritual la hermana o el hermano, miren cómo hablan lenguas. Para mí, la palabra pentecostal era casi mala palabra. Yo me acuerdo que pronunciaba esa palabra, un pentecostal, así como que, esos que son la frente del evangelio. Hasta que conocí a un cisne negro, Ketriel Blatt. Él presentaba un gran problema para mí. Toda la gente que habla en lenguas, generalmente son unos pobres locos ahí sugestionables, que no tienen mucha preparación bíblica. Ahora el doctor Ketriel me presentó un problema, un enigma. Decía, pero aquí tenemos a un hombre que en primer lugar cuando ora en lenguas se oye bien natural. No agarra, no hace show de eso. No le agarra un trance, ni pone los ojos cheles, nada que ver. Nada. O sea, lo hace natural. Pareciera ser como que fuera un lenguaje personal de oración en el cual su espíritu se expresa haciéndole bypass a la mente. Y pareciera ser que eso le da fortaleza. Pareciera que eso hace por él lo que dice 1 Corintios 14, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y aquí tengo una persona que es un creyente genuino, un hombre cuyos estudios bíblicos son de altísimo nivel, un hombre muy preparado bíblicamente, un hombre serio para predicar, un hombre que no es un embustero. ¿Qué problema, dije yo? Ahora, yo me acuerdo en aquel tiempo, cuando lo conocí, fue como en el 2000, ¿cuándo fue? 2014, creo. La primera vez que lo trajimos aquí fue 2014. Mayo 2014. Me recuerdo bien porque mi papá había muerto en enero 2014. Me acuerdo, creo que lo fuimos a traer. Tú y yo lo fuimos a traer, ¿verdad? Y venía hablando en lengua, ¿verdad? Cuando venía. Me acuerdo que yo dije, ¿qué le pasa? ¿Saben la explicación que me di a mí mismo yo? Después, bueno, nadie es perfecto. El doctor Ketriel es un gran hombre de Dios y todo, pero algún defecto tenía que tener el hombre, ¿verdad? Es pentecostal. Bueno, me acuerdo que yo leí las 54 parashot, las 54 porciones, y hay una parashá, la parashá Vayagel, donde él menciona los dones del Espíritu. Me acuerdo cuando la estudiábamos con el hermano Balmore y el hermano Francisco. Me acuerdo que esa parashá es la parashá número 22. Me acuerdo cuando la estudié dije, bueno, todas las parashot de él son bien bonitas. Aquí, ay, pobrecito. Y me acuerdo que después él contó que él venía de una familia pentecostal, el abuelo había sido un pastor pentecostal. Ahí está, dije yo, ahí está. Pobrecito el doctor Ketriel, gran hermano, decía yo. Pero el doctor Ketriel fue el primer cisne negro que yo encontré. Me acuerdo que no hallaba cómo descifrarlo. Decía, ¿cómo puede alguien con un conocimiento bíblico tan robusto, tan serio, tan sobrio, caer presa de estas sugestiones emocionales? Bueno, pobrecito el doctor Ketriel, voy a orar por él. Pero el doctor Ketriel fue el primer cisne negro. Más adelante en mi vida encontraría a hombres como Sam Storms, John Wimber y otros que empezaron a darme serios problemas para explicar ciertas cosas. Y Jack Deere lo menciona muy bien. ¿Cuál era mi objeción a todos estos dones? Nunca los había visto. Todo lo que había visto eran charlatanes
o personas volubles emocionalmente, personas sugestionables. Nunca había encontrado eruditos de primer nivel que me explicaran bien lo que esto implicaba. Entonces, ¿es la falta de la presencia de los dones del Espíritu en la vida de la iglesia un argumento válido para el cesacionismo? No, porque uno, el hecho de que no sean presentes en la vida de una iglesia no quiere decir nada. Puede ser que sea por incredulidad, por ignorancia bíblica. Y dos, solo necesitamos ¿cuántos cisnes para convencernos de que hay cisnes negros? Uno. Y hay miles de esos cisnes negros ya. Me recuerdo cuando leí el libro, el caso de los milagros de Lee Strobel, y los 2 volúmenes, los 3 de hecho, de el gran erudito Craig Keener, y me acuerdo que él documenta uno tras otro milagros que el Eterno ha hecho. Me recuerdo cuando vi el caso documentado de Bruce Van Nara y el caso documentado también de cuando Bruce oró por el pequeño Chris y él fue sanado de gastroparesis. Eso fue publicado en una investigación médica, en un medical journal, y está toda la documentación de él porque él sufría gastroparesis, creo que se llama gastroparesis, no me acuerdo. Feo se llama esa enfermedad. Pero él lo tenía de nacimiento. El niño tiene tomas, tiene fotos de él desde chiquito teniendo los 2 cositos, unos 2 tubitos que le habían instalado porque él tenía ese padecimiento. Luego de que Bruce orara por él, él fue instantáneamente sanado. Y hay documentación médica antes y después de eso. Fue publicado en un medical journal. Entonces, cuando empecé a encontrar un cisne negro, 2 cisnes negros, 3 cisnes negros, para mí era más difícil seguir aferrado a ciertos paradigmas que había tenido. Vamos a ver rápido las otras 3 razones de los cesacionistas. 1, la tercera es, los dones milagrosos eran para autenticar a los apóstoles. Según los cesacionistas, los dones más espectaculares tenían un solo propósito. El propósito era respaldar sobrenaturalmente a los apóstoles. Como los apóstoles iban a escribir escritura inspirada por Dios, Dios tenía que respaldarlos de manera milagrosa, ¿verdad? Y no solamente a ellos, sino también a todos, como dice Richard Gaffin, los que estaban bajo la sombrilla de los apóstoles. O sea, Esteban, Felipe, que no eran apóstoles, pero eran conocidos de los apóstoles. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto es lo que dice Gaffin. Una vez completada la revelación del Nuevo Testamento, así también su papel fundamental como testigos, los apóstoles y junto con ellos los profetas y otros dones revelatorios de palabra asociados dejaron la vida de la iglesia. Eso dice él. Ahora, hay varios problemas. En primer lugar, en ningún lugar de los escritos apostólicos se nos dice que los dones milagrosos eran reservados únicamente a los apóstoles. En ningún lugar. Es más, Pedro, en Hechos 2, parece anticipar que los dones milagrosos serían comunes y una característica del arribo de la edad mesiánica. ¿Se recuerdan lo que dice Pedro? Eso es lo que se ha cumplido del profeta Joel. En lo postrero de los días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y quiénes eran los que iban a experimentar cosas milagrosas? Los ancianos soñarán sueños, vuestros niños verán visiones, vuestras hijas no sé qué, vuestros siervos y vuestras siervas. Entonces, pareciera ser que estos dones Pedro no esperaba que solo iban a ser dados a los apóstoles, sino que iba a ser algo común. Sam Storms lo dice muy bien aquí. Los dones de profecía y de lenguas no son representados como meramente inaugurando la era del nuevo pacto, sino como caracterizándola. La singularidad de la era apostólica es que fue la primera y fundacional, no que fue milagrosa. Aparte de esto, el hecho de que uno de los propósitos de los dones milagrosos era autenticar a los apóstoles, no significa que era el único propósito. El cesacionista debe probar que no hay ningún otro propósito para dichos dones. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque ¿cuál es cuando Pablo dice, vaya, estos dones fueron dados por esto? ¿Qué es lo que él dice? 1 Corintios 12,
a cada uno les dado manifestación del Espíritu para autenticar a los apóstoles. No, para provecho mutuo. ¿Se recuerdan? 1 Corintios 12:7. Es más, lo tengo aquí anotado. Es más, Efesios 4:11 al 12 dice que Dios dio los dones del Espíritu para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo del Mesías. No dice para autenticar a los apóstoles solamente, ¿verdad? Es más, fíjense qué curioso. En varias ocasiones se nos presenta a creyentes comunes recibiendo dones de profecía, 1 Corintios 12, lenguas, 1 Corintios 14, y milagros. Vean Gálatas 3:5, por ejemplo. Pablo les dice a creyentes comunes de las congregaciones de Galacia que algunos de ellos podían efectuar milagros. ¿Alguien puede leer Gálatas 3:5, por favor? Aquel fue que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de... ¿Y efectúa qué? Milagros entre vosotros. O sea, en la comunidad de Galacia, no apóstoles, creyentes comunes tenían la capacidad, cuando oraban, de ver milagros. Entonces, ¿los dones más milagrosos eran solamente para los apóstoles? No pareciera ser. 1 Tesalonicenses dice, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Bien, y los últimos dos argumentos cesacionistas para los dones. Antes de eso, Efesios 4 dice, ¿cuándo es que los dones iban a cesar? ¿Adivinen cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. ¿Ha pasado eso en la vida de la congregación? No. Eso obviamente habla de la segunda venida, al igual que 1 Corintios 13, hasta que venga lo perfecto, hasta que veamos cara a cara, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Alguien puede leer Efesios 4 del 11 al 12? Rápidamente, porque estamos ya por terminar. Efesios 4 del 11 al 12. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de mentira, hasta que todos lleguemos con la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Espíritu. Yo no creo que eso haya pasado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Le falta a los creyentes tener unidad? No, ni pregunto eso, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta llegar al conocimiento, ¿qué? Pleno del Hijo de Dios. Al igual que 1 Corintios, eso es sinónimo de cara a cara hasta que venga lo perfecto. Bien, finalmente, los últimos dos argumentos cesacionistas. ¿Pero la Escritura es suficiente? Sí. Y es precisamente la Biblia la que nos dice anhelen los dones. Es precisamente la Biblia la que nos dice que estos dones se le había dado a los creyentes comunes. Es precisamente la Biblia que no una, dos, sino tres veces nos dice anhelar los mejores dones. Ahora, una profecía que pueda ser recibida por un hermano, ¿tiene el mismo calibre que las profecías de la Biblia? Obviamente no. De hecho, Pablo dice, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo, ¿y qué? Retened lo bueno. Pablo dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, que la profecía dada a los creyentes en la edad mesiánica no tiene el mismo calibre que la del profeta Isaías. Tampoco es profecía universal para todos los creyentes en todas las edades. Dios puede revelarle una palabra profética a una persona para algo que solo concierne a la vida de otra persona. Obviamente las palabras proféticas que el Eterno pueda dar a través de sueños, visiones, impresiones, palabras de conocimiento, como quieran llamarle, no tienen el calibre del profeta Isaías. De lo contrario, Pablo no hubiera dicho, los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Qué es lo que iban a juzgar? Si la impresión que había tenido el hermano venía de Dios, de su propia alma, de su propio
de su propia buena intención. Puede darse eso, puede darse eso. Yo puedo tener una impresión que no venga de Dios, simplemente un buen deseo que yo tengo, ¿verdad? O puede venir, qué sé yo, de alguna otra fuente. Dios, acuérdese, nos metía un tipo que tenía espíritu de adivinación, como lo que pasó en Filipos. ¿Se acuerda la mujer que tenía un espíritu de adivinación y que seguía a Pablo y Silas y les decía, estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Y Pablo qué hizo con esa profecía? Juzgó. Y dijo, no, esto no es de Dios. Entonces, la suficiencia de la Escritura en nada quita que los dones del Espíritu están vigentes. Es más, es la misma Biblia la que me dice a mí que tendría que anticipar y esperar que los dones del Espíritu siguen vigentes. Y quinto, el argumento sobre la asociación con abusos, charlatanes y movimientos extravagantes. No, dicen los cesacionistas. Cuidado, porque eso de andar con los dones del Espíritu, todos los que hacen eso son una bola de locos. Miren a Benny Hinn, miren al charlatán ese que finge sanidades, miren a Kenneth Copeland, todo es mentira. Bueno, el hecho de que otros abusen los dones del Espíritu, ¿significa que yo no puedo hacer un buen uso de ellos? No. Sam Storms dice algo muy cierto. Y vamos a terminar con esto. Sam Storms es una persona, él escribió este libro buenísimo, Understanding Spiritual Gifts. Buenísimo. El mejor tratamiento de los dones del Espíritu. Ahora, él era cesacionista. Él era un calvinista cesacionista. Él no creía que los dones estaban bien. Y él tenía una manera de comprobarlo. Un día vio a un teleevangelista, un charlatán de estos, manipulando gente en nombre de los dones del Espíritu. Y él dijo, Dios mío, qué tipo más charlatán. Jamás voy a hacer algo así como lo pones. Sam Storms dice, vean esta cita. Desde ese día, al reflexionar, me di cuenta de que yo tendía a vivir según el mandamiento 11 de Tácito. No se encuentra en la Biblia, pero que guía mis acciones y pensamientos con demasiada frecuencia. Yo lo llamo el 11º mandamiento del evangelicalismo, y es este: no harás para nada correctamente lo que otros hacen mal. Es la respuesta habitual que tenemos de rechazar por completo algo bueno cuando vemos que alguien lo hace de manera que nos parece incorrecta o manipuladora. Es cierto esto, ¿verdad? Por ejemplo, el de ejemplos. Si vemos que alguien habla en voz alta en lenguas en una reunión grupal sin el beneficio de interpretación, como dice Pablo, si no hay quien interpreta, el que habla en lenguas, ¿qué tiene que hacer en la congregación? O hable para sí mismo y Dios. Decimos, nunca permitiremos el uso de lenguas. O si vemos a alguien, como el televangelista que mencioné, manipular a una multitud con una palabra de conocimiento falsa u oraciones de sanidad, hacemos un voto interior y decimos, nunca permitiré nada remotamente similar en la vida de nuestra iglesia. Es algo que hacemos con frecuencia. Piénsenlo bien. El 11º mandamiento dice él. Si ves que alguien hace un mal uso de alguien, no lo hagas de manera correcta. Ahora, ¿es una buena medida esa? No. Supongan que van a un lugar, van a una iglesia, y el predicador destroza la Biblia. Él tuerce la Biblia y predica horrible. Ustedes dirían, bueno, nunca más vuelvo a oír una prédica. ¿Harían eso ustedes? No. Dirían, bueno, él no predicó bien, pero eso no quiere decir que el don de enseñanza y el don de exhortación haya cesado, ¿verdad? Significa que él no lo hizo bien. Supongan que ven a un charlatán haciendo un gran show y tratando de manipular gente y haciendo milagros fingidos, falsos. ¿Significa eso que no hay milagros correctos? ¿Que no hay milagros verdaderos? No. Lo único que significa es que esa persona no era genuino. Entonces, ¿también este argumento es válido?
tampoco es válido. Entonces, luego de haber visto uno por uno los argumentos del cesacionismo, vemos que no resisten el escrutinio. Efesios capítulo 4 dice que los dones, al parecer, estarán vigentes hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno. Pablo dice en 1 Corintios 12 que estos dones son para la edificación mutua y son para edificar al cuerpo del Mesías. Que sea la voluntad del Eterno, que en los últimos días esto sea restaurado bien, que dejemos que el cuerpo del Mesías deje atrás a movimientos extravagantes de charlatanes y que pueda generar en su pueblo un anhelo genuino de los dones y que podamos ver el poder de Dios como nunca antes. Amén de amén.